Colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz miércoles, lluvioso miércoles aquí en San José. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, para llevarles las informaciones más importantes y los matices de esas informaciones que afectan directamente su vida a través de este programa Matices, que lo que pretende justamente es ingresar a conocer los temas a fondo y que usted pueda formarse una opinión sobre diferentes temas. Es el tercer programa de la semana. El lunes tuvimos a Carlos Alvarado, el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, con nosotros. Ayer era en horario especial por la transmisión del partido entre Costa Rica y Canadá, de mala memoria por cierto. Tuvimos al gerente general de la Bolsa Nacional de Valores hablando sobre los retos económicos de la próxima administración. Hoy hablaremos sobre accidentes cerebrovasculares, lo que conocemos popularmente como derrames, y una estrategia muy interesante que está vinculada con este tema. Mañana jueves tendremos al especialista costarricense del Cato Institute en Washington, Juan Carlos Hidalgo, que estará con nosotros, está en el país, y lo aprovechamos para que viniera mañana hablando sobre su apreciación de la campaña política y los retos de cara a la presidencia en 2018. El viernes a la 1, horario especial también, tendremos un intercambio, un conversatorio con los dos candidatos que el domingo van a la asamblea del Movimiento Libertario. Otto Guevara y Natalia Díaz estarán con nosotros, no en un debate porque no se trata de una convención abierta, sino un conversatorio para conocer y para que los 9,000 afiliados al Movimiento Libertario que pagaron para participar el próximo domingo tengan definido entonces y les ayudemos a definir por quién votar para ir como candidato del Movimiento Libertario, el único que falta por definirlo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo en 93.5 FM, en www.monumental.co.cr. Estamos además en Canal 2 esta noche a las 8 de la noche y a las 9:30 la repetición a través de la radio. Quiero agradecerles por estar con nosotros, recordándoles que pueden participar en redes sociales en tiempo real, @monumentalcr y Noticias Monumental en Facebook. El doctor Miguel Barbosa, especialista en neurología del Hospital Calderón Guardia, está aquí con nosotros. Doctor, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Muchas gracias, don Miguel, sobre todo porque vamos a ver, intentamos hacer un matices que tiene que ver con salud prácticamente una vez al mes, 2 veces al mes, y siempre son programas que generan mucho interés en redes. Más adelante vamos a abrir la línea telefónica para ustedes también en sus consultas, pero primero vayamos paso a paso. Entiendo que los derrames que usted conoce como accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, tengo entendido. Es una fuerte causa de muerte además en el mundo occidental. ¿Conoce un poco la incidencia de este padecimiento, doctor? Sí, de hecho ya tenemos números costarricenses, aunque usualmente en salud nos referimos a estadísticas, digamos, de otros lugares del mundo. En nuestro país sí tenemos ya datos del Ministerio de Salud donde arrojan que está dentro de las primeras 2 causas de muerte no traumáticas, la enfermedad cerebrovascular o los accidentes cerebrovasculares o derrames, como frecuentemente se llaman. Es una condición que conforme la edad avanza, aumenta la cantidad de casos que se presentan. Es más frecuente que se presente en términos generales después de los 60, 70 años. Sin embargo, por las características de ciertos elementos en los vasos sanguíneos, también se puede presentar en personas jóvenes. Entonces es una enfermedad que hay que prestarle mucha importancia, porque aunque se considera que está dentro de las primeras causas de muerte, el principal problema es que es la principal causa de discapacidad en adultos. Lo cual obviamente impacta mucho sobre los marcadores económicos y sociales de nuestra población. De hecho, tenía un dato, pero no sé si es correcto, usted me lo confirma, si me hace el favor, pero entiendo que en Costa Rica genera más de 1,200 muertes al año los accidentes cerebrovasculares y más o menos 3,000 hospitalizaciones. Exactamente, sí, esos son datos que habían salido recientemente publicados en un medio de circulación nacional y efectivamente es una enfermedad que tiene un impacto muy importante sobre los sistemas de salud, porque la cantidad de muertes que genera, tanto en la fase aguda, que es en las primeras horas o días del infarto, como sus secuelas y en las siguientes semanas o meses, o pacientes que quedan con alguna secuela y desarrollan alguna enfermedad adicional por la que fallecen, es muy importante. Y eso se ve todos los días en todos los centros de atención de la seguridad social y también de centros privados en el país.
¿Qué es un accidente cerebrovascular? ¿Por qué le decimos derrame el resto de la población, doctor? Es una forma, digamos, muy folclórica, por decirlo así, de conocerlo, de decirlo. Es un término que se ha acuñado por mucho tiempo y tiene que ver mucho con lo que es la forma de presentación. Realmente el evento, el accidente, como también se le dice, el cerebrovascular es, de manera muy sencilla de entenderlo, un trastorno en la circulación cerebral, que se da ya sea porque una arteria se tapó, ya sea por un coágulo o una plaquita de grasa que se forma y que se rompe y tapa la arteria, o un sangrado por una ruptura de esa arteria. Entonces puede ser un evento vascular cerebral hemorrágico o un evento cerebrovascular isquémico. Hemorrágico, el que básicamente se da por hemorragia, el isquémico que se da por una oclusión de la arteria. Y obviamente hay elementos clásicos o algunos factores de riesgo clásicos que aumentan la probabilidad de tener este tipo de condiciones. Ya entramos a eso, pero, y disculpe que lo lleve tan al piso el tema, pero por ejemplo, nosotros en el cerebro tenemos venitas y tenemos arterias. Exactamente. Las arterias obviamente son mucho más gruesas que las venas. En las dos puede ocurrir estas situaciones. Ok, lo que se conoce usualmente como derrame, la forma más clásica, se da en las arterias, ¿ok? Las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón hasta el cerebro, la sangre oxigenada, la que necesita el cerebro para alimentarse, donde va el oxígeno, la glucosa, que son sustancias importantes para todas las funciones cerebrales. Desde sentir, pensar, movernos, todo eso se logra a través de la energía que obtienen las neuronas, que son las células del cerebro, que van por la sangre. Si generamos una interrupción del flujo sanguíneo, porque se afecta la arteria, ya sea porque tapamos la arteria o porque la rompemos, es ahí donde se van a dar los síntomas que generan el evento o el accidente cerebrovascular. Vamos a ver, la sangre oxigenada sale del corazón, la bombea al corazón, ¿verdad? Va hacia el cerebro. Tiene oxígeno, que usted nos decía, y tiene glucosa. Yo no sé si alguien que nos está escuchando, ustedes pueden ir compartiendo experiencias con nosotros a través de las redes sociales, alguna vez ha tenido lo que conocemos como un bajonazo de azúcar. Cuando uno tiene un bajonazo de azúcar, normalmente le cuesta, es decir, que le cuesta pensar, pero lo que le cuesta es como coordinar, como que está un poco aturdido. Esto tiene que ver con que las neuronas necesitan glucosa para actuar, para que el cerebro actúe de buena manera, ¿o sea? Sí, efectivamente. O sea, la glucosa es fundamental para las funciones de la neurona, para la producción de energía y la energía como tal para hacer todas las funciones que la neurona ejerce. Como les digo, desde funciones como lo relacionado con el pensamiento, con el aprendizaje, con la movilidad, con las sensaciones del cuerpo, todo eso está mediado por vías energéticas y la energía se obtiene a partir de la glucosa y el oxígeno. O sea, son dos elementos importantes que viajan a través de la sangre oxigenada. Esto llega a la neurona lo internaliza y produce una serie de reacciones que hace que se produzcan las estructuras que van a dar la energía. Una vez que se interrumpe el flujo, por ejemplo, lo que se conoce comúnmente como bajonazos de azúcar, pero tal vez digamos lo más clásico es que se tape porque se formó un coágulo en el corazón que se fue por la arteria y tapó la arteria, o por ejemplo que una plaquita de grasa que se rompe y obstruye la arteria, esa glucosa y ese oxígeno no pueden llegar a una zona específica del cerebro. Dependiendo de esa zona específica del cerebro es como se van a manifestar los síntomas. Cada evento cerebrovascular se puede manifestar de manera diferente dependiendo del territorio en el cual al cerebro no le llegue sangre. Las arterias riegan el cerebro por completo. Exactamente. Es decir, pasan por toda la estructura, por la que nos define el habla, la que tiene que ver con la memoria, la que tiene que ver con nuestro sistema motor. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una oclusión en una arteria que se encarga de irrigar la zona, o sea, de llevarle sangre a la zona que se encarga del lenguaje, entonces la manifestación de un evento vascular cerebral en la etapa más temprana, en la etapa aguda, puede hacer que la persona deje de producir palabras o no pueda entender lo que le dicen, o lo que la persona produce está muy enredado o no se comprende. Eso podría ser. O por ejemplo, si afecta el área que controla la movilidad del lado derecho del cuerpo, puede hacer que la persona deje de mover la mitad de la cara y el brazo, la cara, el brazo y la pierna. O si se afecta, por ejemplo, las áreas visuales, generar trastornos visuales súbitos. El punto es que el cerebro es muy complejo, pero en esencia las áreas que se van a lesionar con respecto a la circulación cerebral es lo que va a dar los síntomas en la fase aguda del evento vascular. Ok, hay dos tipos de eventos cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares o derrames como nos hemos popularmente. El derrame es, como nos explicaba usted, que fue que se abre, digamos, una arteria,
y la sangre sale, o sea, hay una hemorragia. Ujú. Y la isquémica, que creo que lo menciona así, es cuando se taponea y simplemente queda pegado, digamos, Exactamente. el suministro de sangre. Le manda saludos José Lee Chan a través de Twitter, que dice saludos al doctor Barbosa. Y Mula de Carga nos manda otro mensaje que ahorita le hago la consulta directamente. Doctor, ¿dónde son más comunes los eventos cerebrovasculares? ¿En qué parte del cerebro o eso no está definido? Sí está definido en realidad y de hecho muchas de las estrategias que se han realizado en comunicación y en educación para la población están orientadas a estos territorios. Es un poco tal vez complejo de explicar, pero hay zonas específicas que están irrigadas por arterias grandes en el cerebro. Una de esas arterias se llama la arteria cerebral media, que irriga o que lleva la sangre a la porción de los lados del cerebro, por decirlo así. Esta es la arteria que da la sintomatología más clásica de un derrame cerebral, que es la región que lleva la sangre al lóbulo frontal, al lóbulo temporal, que está relacionado con funciones de la memoria, del lenguaje y del movimiento. Entonces, al ser esta la zona que usualmente más fácilmente se identifica, es en la que más insistimos cuando le educamos a la gente, cuando identificar la sospecha de un infarto cerebral, porque son las zonas que más fácilmente se pueden lesionar en infartos agudos. Entiendo, por supuesto, que el cerebro es muy complejo, ¿verdad? De hecho, no se ha dejado de investigar, pero podríamos hablar en términos generales, solo para arrancar estos temas, más o menos de las áreas en las que está dividida el cerebro, doctor. Bueno, el cerebro tiene, digamos, anatómicamente, la forma en que se ve el cerebro cuando ustedes lo toman, tienen 4 lóbulos principales. El lóbulo frontal, que se ubica en la parte de adelante del cerebro, el lóbulo temporal, que está ubicado en la parte de los lados del cerebro, el lóbulo parietal, que está un poquitito más atrás, pegadito al lóbulo frontal, y el lóbulo occipital. Cada lóbulo tiene funciones muy particulares, de acuerdo a cierta, digámoslo así, cierta especialización. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo frontal se integran áreas que tienen que ver con la capacidad de ser quien soy yo, del juicio que tengo yo, un poco la parte del comportamiento, también de las áreas del movimiento. En el lóbulo parietal, por ejemplo, se integra la parte de lo que es la sensibilidad o la capacidad que tengo yo para identificarme en el espacio, saber que estoy sentado en una silla y que al frente mío hay un micrófono y que más adelante hay una pantalla. Ese tipo de funciones se integran ahí. En el lóbulo occipital, por ejemplo, se integra la parte de lo que es la vista, es como el centro, la computadora que integra lo que los ojos ven. Y en el lóbulo temporal se integran funciones que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria, la audición, el lenguaje, tanto la producción del lenguaje, lo que estoy haciendo en este momento, o el comprender las preguntas que me hace Randall. Esas funciones se integran a ese nivel. Obviamente hay funciones más complejas y son mucho más difíciles de entender, claro, que van por regiones más profundas del cerebro, que también son otras áreas que se integran, y áreas que tienen que ver con el equilibrio, con el movimiento de los ojos, con el movimiento de otras partes de los músculos del cráneo. Hay algunas preguntas que están enviándonos. Voy a adelantarme con esta. Mula de Carga dice, si nunca se encontró el motivo del derrame, ¿qué posibilidades hay de que suceda de nuevo? Esa es una muy buena pregunta. Si nunca se encontró el motivo del derrame, la forma médica que le decimos a este infarto cerebral es un evento cerebrovascular de tipo criptogénico o idiopático, o sea, no se encontró la causa. Para eso hay que estar muy seguro de que se hicieron todos los estudios respectivos para poder identificar que las causas más frecuentes no se encontraron. Los eventos criptogénicos en series grandes, en series muy grandes de pacientes, han establecido que en un paciente joven anda más o menos en el rango de recurrencia. Recurrencia quiere decir que puede volver a tener otro, cercano al 5 al 8% en población joven, joven definida por debajo de los 50 años. En población por encima de los 50 años, la recurrencia de ese tipo de evento criptogénico puede andar en el rango del 10 hasta el 15 o 20% dependiendo de la serie que uno revise. Pregunta ella misma, después de la primera pregunta, ¿qué puede monitorear uno? Que tiene que ver con el fondo del programa de hoy, pero si le puede adelantar algo, doctor. Claro, en esto es muy importante, obviamente, que los médicos que atendieron o que han seguido el control del infarto cerebral después de que se presentó, a veces uso la palabra infarto cerebral, a veces uso la palabra evento cerebrovascular o accidente vascular, para que lo sepan, es el mismo término, nada más son diferentes términos médicos. Entonces, lo más importante es que si el médico tratante ha seguido el control, se han manejado adecuadamente todos los factores de riesgo, se hicieron todos los estudios, realmente el monitoreo está establecido en aquellas enfermedades que ahorita las vamos a conversar, que se consideran como de mayor riesgo, y seguir con los medicamentos que se le indicaron para la persona. O sea, no es lo mismo
el medicamento para una persona que para otra, entonces es muy importante que el médico que maneja el caso eduque a la persona para decirle por qué es importante que siga con los medicamentos y con las indicaciones básicas, porque esto es lo que más le va a ayudar a prevenir un segundo o un tercer evento de tipo isquémico o hemorrágico. Bueno, a las personas que están llamando a la cabina, porque ahí vi que está llamando uno de los oyentes, ahorita vamos a abrir la línea más adelante en el programa, son las 2:21. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden generar un evento cerebrovascular? Okay, los factores de riesgo se consideran de alguna manera comunes tanto para las hemorragias como para las isquemias en general. Hay algunos que son ya más particulares para cada subtipo. En general, lo más frecuente y los que son de más importancia, la presión alta es uno de los principales. Uh-huh. En ese sentido, sobre todo la presión alta no controlada. ¿Okay? Asociado a eso también la diabetes no controlada predominantemente, los problemas en el colesterol, sobre todo cuando no están bien controlados, los factores, los estilos de vida no saludables, en ese sentido el sedentarismo, la obesidad, algunas prácticas también no saludables como el fumado, se consideran los principales elementos de riesgo para ambas condiciones, para las hemorragias como para las isquemias. Esto, conforme pasa la edad y conforme avanza la edad en los adultos mayores, es más probable que lo veamos. En gente más joven pueden haber otras cosas que también se pueden presentar. Por ejemplo, hay algunas enfermedades genéticas o algunas enfermedades de la sangre adquirida o heredables que pueden predisponer a que la persona tenga también formación de coágulos, pero esto es más raro, esto es menos frecuente comparativamente con los otros factores que les comenté al principio. Vamos a ver, de los tres principales factores que me dijo, que es presión alta, diabetes y colesterol, tienen que ver directamente con el estilo de vida de las personas. Uh-huh. Cuando una persona menor de 40 años, por ejemplo, tiene estos tres factores conjuntos, ¿cuánto aumenta la posibilidad de sufrir un evento cerebrovascular? Hay escalas que establecen ese riesgo, cada escala va a incluir otras variables como si tiene antecedentes en la familia, etcétera. En esencia, digamos, el riesgo se calcula de manera individualizada, si uno se pone a hablar de porcentajes a veces es un poco enredado, pero sí les puedo decir que estos factores juntos pueden elevar la probabilidad de hasta 5 a 6 veces el riesgo comparado a una persona que no lo tiene, y ese riesgo se va aumentando cada año, sobre todo si la persona no tiene un control adecuado de estos factores. ¿Cuánto pesa la herencia genética? Esto es muy variable, va a depender de la edad a la que se desarrolla el infarto cerebral y va a depender de los factores asociados. O sea, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad de la sangre, hay algunas que pueden ser heredadas, algunos lo que llamamos trombofilias, que es otro tema aparte, uh-huh. Y entonces desde pequeño una persona puede tener predisposición a formar pequeños coagulitos, entonces puede presentar muy anticipadamente un infarto cerebral, aunque son muy raros que se presenten en niños. Por ejemplo, cuando se presentan en niños es de las principales cosas que hay que investigar, o en una persona joven, un adolescente, hay que investigar definitivamente esto, y no es frecuente, no es algo frecuente. Vamos a ver, no todos los derrames o los accidentes cerebrovasculares causan la muerte del paciente, ¿verdad? Exactamente. Pero me puede, si lo tiene, ¿cuánto es el porcentaje de personas que las afecta un evento cerebrovascular y fallecen? Es decir, ¿cuál es la se me fue la palabra técnica? Bueno, la frecuencia de mortalidad, sí. O sea, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad? Bueno, ahí hay que englobar todos, o sea, tanto, si uno lo ve, digamos, por los hemorrágicos y los isquémicos juntos, la mortalidad, dependiendo mucho de los lugares donde usted lo vea. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la mortalidad no es igual en países que se consideran de alto ingreso económico, como los países europeos, Estados Unidos, por los servicios de salud y la atención que se da, comparado a países de menor ingreso, como por ejemplo en las regiones subsaharianas en África. Entonces, la cantidad de pacientes que fallecen en un infarto cerebral en las sociedades de mayor ingreso económico son menor que en sociedades de menor ingreso. En general, si englobamos todos, se supone que un promedio puede andar de que del 100% de infartos cerebrales que llegan en la fase aguda, puede haber una mortalidad que alcanza el 15 al 20%, si los englobamos todos. Uh-huh. Si nos vamos por regiones, puede ir desde tan bajo como un 10% en las regiones de mayor ingreso económico hasta cerca de un 50% en las regiones de menor ingreso económico. Y nuestro país se encuentra en medio de ellas dos. Ok, entonces digamos que tenemos un 25%. Pero pues, mediándolo a la media. Uh-huh. Más o menos. Sí, que es un cálculo muy grueso. Sí, y muy hecho a mano. Me llama la atención que en las sociedades
y en los países con menor desarrollo humano se dé un fallecimiento, digamos, más altas tasas de fallecimiento por eventos cerebrovasculares. ¿Esto tiene que ver con la atención médica post-incidente? Tiene que ver con muchas cosas. La atención médica es uno de esos factores. La otra cosa son los recursos. Estamos hablando de que hay regiones donde del todo no hay algo tan sencillo decimos en esta época, como una tomografía que puede hacer la diferencia entre saber si es hemorragia o isquemia. O no existen los medicamentos para poder tratarla en la fase aguda. Las distancias para trasladarse, por ejemplo, a un centro de salud son muy largas. A veces incluso el paciente ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a una ambulancia. O a veces se accede a la ambulancia y llega al primer centro médico donde no hay absolutamente ninguna capacidad para manejar el paciente. O también condiciones propias de las personas que hacen que sean infartos más severos. Entonces, claro, son una serie de factores que se pueden sumar y que hacen que esta condición sea de mayor letalidad en estas poblaciones. ¿Qué se hace con un paciente que llega en una fase aguda de un evento? Lo más importante es identificarlo. Y en ese sentido, pues hemos venido trabajando con una serie de materiales educativos para la población, porque necesitamos que el paciente llegue rápido, y cuando decimos rápido es lo más pronto que el paciente pueda ser trasladado a un servicio de emergencias para su atención y clasificación. ¿Qué se hace? Bueno, lo más importante, como les digo, es identificar los signos que nos hablan de que el paciente puede estar teniendo un infarto cerebral para activar el servicio de emergencias, o que la persona lleve rápidamente al paciente al servicio de emergencias para que toda la serie de mecanismos y cosas que hacemos en el servicio de emergencias se pueda hacer de la mejor manera. Porque este paciente ingresa a la sala de emergencias, se clasifica rápidamente, se trata de hacer lo más pronto posible un estudio de imagen cerebral, y con este estudio clasificar la condición que tiene, si es una hemorragia o una isquemia. De acuerdo al tiempo de evolución que tiene el paciente, se pueden considerar si es candidato a hacer algunas maniobras, algunos tratamientos que se hacen en la fase muy temprana, pero el problema es que nosotros corremos contra el tiempo, porque muchas de esas terapias se pueden aplicar solo en las primeras 3 horas de que se inició un infarto cerebral. Okay. Entonces, de verdad necesitamos apoyo, porque esos pacientes tienen que llegar rápido a los lugares. Esto me parece básico. Hay algunas maniobras que solo se pueden hacer en las primeras 3 horas del evento. Exacto. Por eso es tan importante identificarlo a tiempo, correr a emergencias o llamar a la ambulancia, llegar a un hospital. En Costa Rica usted trabaja en el Calderón Guardia. ¿Con qué frecuencia, doctor, se llega a tiempo? Digo, no que tenga una estadística a mano, por supuesto, no creo que exista la estadística, pero ¿es frecuente o poco frecuente que la gente llegue a tiempo cuando hay un accidente cerebrovascular? En los últimos 5 años se ha visto un cambio en ese sentido. Sí es frecuente que las personas lleguen a tiempo. Sí es frecuente que lleguen a tiempo no solo a nuestro hospital, sino a los hospitales cercanos o a las clínicas cercanas, y estos activan los servicios propios para poder trasladar a los pacientes. Estamos hablando tal vez que de todos los infartos que llegan diariamente al hospital, probablemente tal vez unos 8 a 10% pueden ser pacientes que pueden llegar a tiempo. Estamos perdiendo entonces comparativamente, y estas son estadísticas a nivel mundial, que ya están bien estandarizadas, estamos perdiendo cerca de hasta un 80-90% de pacientes que o no consultaron porque se quedaron en la casa, porque la familia no pudo identificar los síntomas, o porque hubo un error en el diagnóstico, porque también puede suceder, o que por tiempo de traslado se duró mucho para llegar, o que el paciente amaneció ya con el trastorno y ya no se puede saber a qué hora fue la última vez que estuvo bien. Pero bueno, parte de lo que se intenta hacer es trabajar en educación. La única forma de poder ayudar a los pacientes y ayudarnos a nosotros para atenderlos adecuadamente es la consulta rápida apenas se detecten los síntomas. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia en la vida del paciente entre atenderlo en las primeras 3 horas, digo, más allá de que hay pacientes que fallecen, pero digamos de las personas que no fallecen, ¿cuál es la diferencia de haberlo atendido en las primeras 3 horas o haberlo atendido muy tarde? Ok, por ejemplo, en el contexto del evento cerebrovascular isquémico, que les hablaba, donde se tapa una arteria, si nosotros logramos que se destape esta arteria, por ponerlo de una manera muy sencilla, antes de ese periodo de tiempo, de las 3 horas, tenemos la posibilidad de que las áreas del cerebro que no le está llegando sangre y oxígeno puedan volver a recibir sangre y oxígeno, y las secuelas que van a quedar sean menores. Al punto que algunas personas que logramos hacer estos tratamientos incluso pueden quedar sin ninguna secuela. ¿Okay? Es así de radical y de importante lograr esto. Obviamente no todos los pacientes son candidatos, hay pacientes que tienen otro montón de factores que hacen que no sean candidatos a ese tipo de terapias, pero el llegar temprano nos ayuda a poder clasificar bien al paciente y saber si podemos aplicar ese tipo de medicamentos para lograr esto que llamamos revascularización, que quiere decir que el vaso nuevamente se abra, que la arteria se abre y que otra vez el flujo sanguíneo
vuelva a mantenerse. Vamos a ver, desde que se empiezan a mostrar los síntomas de que una persona está sufriendo un evento de ese tipo, no es que va a pasar un derrame, es que le está ocurriendo un derrame. Exactamente, le está ocurriendo un evento cerebrovascular. Entonces, es en ese momento que ahí es importante consultar. Existen, por ejemplo, lo que llamamos isquemias cerebrales transitorias, que es un episodio en el cual se tapó la arteria, pero solita se abrió de un pronto a otro. Entonces, los síntomas pudieron haber durado 10, 20, 30 minutos. Este episodio transitorio de alteración del flujo sanguíneo revierte al 100%, la persona queda sin síntomas, pero ya es una señal de alarma, o sea, algo pasó ahí. A ese paciente también hay que estudiarlo. Ese paciente, con más razón, hay que ser cuidadoso, porque ya hay estudios que hablan de cuál es el riesgo de que ese paciente, de acuerdo a ciertas escalas que le aplicamos, claro, pueda tener otro infarto parecido en los siguientes 7 o 30 días. Entonces es muy importante identificarlos y cuidado, si no, consultar lo más pronto posible para que se clasifique adecuadamente el paciente. En un hospital, una persona que tenga un evento de este tipo, ¿verdad? Digamos que duró unos minutos, simplemente la arteria se volvió a abrir nuevamente, sufrió estas situaciones y mostró los síntomas durante 10-15 minutos, ¿es clasificado de emergencia si sale corriendo al hospital después de esto? Sí, claro. Dentro de los criterios de manejo de los pacientes de emergencias, esta se considera una emergencia. Si lo comparamos con el paciente que sigue haciendo el infarto cerebral, probablemente el tiempo para atención en este paciente es un poco mayor, claro, pero siempre se considera que es un paciente que tiene que valorarse para descartar las causas principales. De hecho, que hay una campaña muy interesante de la Caja, no sé si la han logrado observar, que es justamente para hacer reflexionar a los pacientes que vamos a emergencias de que nosotros estamos viendo ahí donde está sentado todo el mundo, pero digamos detrás del mostrador, digamos, donde están los médicos atendiendo emergencias mucho más agudas o emergencias agudas, realmente estas son situaciones complicadas. Entonces a veces no valoramos que estamos sentados porque nos duele mucho un brazo y creemos que nos quebramos un dedo, pero bueno, eso no tiene comparación con que estén trabajando atrás con un paciente que entró con un accidente cerebrovascular, con un infarto y que lo están atendiendo de manera urgente. Mula de Carga, que era la tuitera, nuestra presidenta del club de fans, por cierto, de Monumental, que nos mandó la pregunta sobre qué sucedía, es que dice, escuchando matices me vuelvo a asustar sobre lo sucedido con mi papá. Ahora entiendo por qué tanta urgencia en el hospital. Mula, espero que su papá haya salido bien de eso, pero bueno, efectivamente es una situación de urgencia. Efectivamente, completa. Sí. Gustavo Araya, gracias Gustavo por escucharnos, pregunta si es cierto que puede un esfuerzo grande sin tener las condiciones físicas generar un derrame. Eso, digamos, es un mito. No es que sea un mito, pero el punto es este. Usualmente tiene que haber alguna condición predisponente para que esto sea así. Entonces, sí hay algunos trastornos en los vasos sanguíneos que pueden ocurrir después de un esfuerzo muy grande. Estamos hablando de que esto es poco frecuente. Hablamos, por ejemplo, de un aneurisma cerebral, que es una condición donde se forma como una bolsita en una arteria, que por algunos esfuerzos, cambios en la presión, una persona puede tenerla y se puede romper. En ese caso sería un evento hemorrágico, o algunos trastornos en los tejidos que forman el vaso sanguíneo, fibras que se llaman fibras de colágeno y otras cosas que pueden hacer que el vaso se rompa un poquito y se dé una cosa que se llama disección. Esto es poco frecuente. Obviamente, si una persona después de un esfuerzo físico inicia con un trastorno en la movilidad del cuerpo, con un trastorno del lenguaje, con un trastorno del estado de conciencia, es exactamente el mismo criterio de urgencia que le estamos diciendo que es para consultar. Ok, vamos a confirmar o a derribar mitos en estos minutos antes de ir a una pausa comercial. Porque Gustavo hablaba de los grandes esfuerzos, pero yo he escuchado a lo largo de mi vida algunos temas. Por ejemplo, volar en avión podría generar un accidente cerebrovascular. Típicamente no. Realmente los cambios por descompresión y los casos que se ven en realidad están más relacionados con otro tipo de cosas, trastornos, sobre todo de acuerdo a ciertos factores de riesgo. Algunas personas pueden tener más riesgo de, por ejemplo, una trombosis en las piernas, por ejemplo, un adulto mayor o una persona que además tenga enfermedades de la sangre o un diabético mal controlado, que el riesgo de tener una lesión a nivel del cerebro. Pero sin embargo, siempre una persona hipertensa, diabética, tiene que viajar con sus medicamentos, porque ellos son personas que con los cambios de presión y todo esto podrían a veces tener alguna manifestación. Entonces no podemos decir categóricamente que no, pero usualmente el riesgo no es alto solo por hacer un viaje en avión. Un saludo a mi mamá si está escuchando el programa, porque la frase que le voy a decir la recuerdo perfectamente de ella.
y es que nos decía siempre, si a plancha no salga inmediatamente porque se ventea y le puede dar un derrame. Ok, eso es también una forma muy folclórica de un término muy común, que es el hecho de que uno de los síntomas que uno le dice a la gente que hay que identificar es cuando se cae o cuando se da una asimetría en la mitad de la cara. Ahora, esta asimetría es porque nos estamos refiriendo que se está afectando una parte del cerebro que mueve la cara. Sin embargo, también la movilidad de la cara se da por el nervio que se llama nervio facial, que es el que se encuentra a nivel periférico, en la parte de afuera de la cara. Si el nervio periférico se inflama, toda la mitad de la cara, la porción superior y la mitad inferior, se debilita. Eso es lo que llamamos una parálisis de Bell. Es lo que comúnmente la gente conoce como un derrame facial. ¿Okay? Ahora, la gente no tiene por qué saber que hay una diferencia entre un derrame facial y un derrame por una lesión cerebral. Entonces, esto es importante que sea consultado en el servicio de emergencias, porque si hay algunos signos que no calzan, ese paciente se refiere rápidamente al servicio de emergencias donde se puede resolver. Sin embargo, lo que se ha usualmente acuñado como estos cambios de temperatura que pueden lesionar el nervio está relacionado con la parálisis del nervio, no con un infarto cerebral. Okay. Igual que ocurre porque también es una frase que he escuchado, que dicen, siento la boca como torcida, que tiene que ver con eso. O le dicen, bueno, vuelve a ver, tengo la boca torcida y siento que me está dando un derrame. Okay. Estamos hablando del facial. Puede ser en ese caso, insisto nuevamente, para más tranquilidad y para hacerlo de una manera más responsable, es mejor la consulta. Porque en ese caso, lo más que puede pasar es que si es lo que llamamos un derrame facial o una parálisis de Bell, simplemente se descarta, rápidamente se empieza el tratamiento y se sigue con terapia física y se sigue el resto del proceso. Si hay algún dato que nos hace pensar que no lo es, entonces se refiere prontamente al servicio de emergencias más cercano, que corresponde ahí sí a hacer la clasificación. Doctor, los médicos de emergencias, los que lo atienden a uno de emergencias, esto aquí le estoy preguntando su criterio, ¿están capacitados completamente para lograr identificar los síntomas y declarar la urgencia de esa atención? Sí, la respuesta es sí, y esa respuesta incluso se lleva hasta el personal de atención premédica, o sea, los paramédicos, los técnicos de atención primaria y personas que están relacionadas con la atención en la comunidad también están en capacidad de documentar estos signos. Parte del trabajo que hemos hecho con las estrategias que estamos haciendo es educar a todas las personas, e incluso los personales paramédicos tienen esta habilidad y logran identificar muy adecuadamente a los pacientes en la fase aguda. Saludos a Carlos Muñoz, que nos está reportando sintonía desde Monteverde a través de Twitter. Un señor llamó a la central, ahorita más adelante vamos a abrir la línea, dice que tiene enfermedad de los vasos, no sé cuál específicamente, y dice que solo le han dado aspirina, y lo que le dan a quienes padecen epilepsia, que puede tomar... es que sigue. Gracias, Marvin, es que Marvin nos escribió en la pizarra. Pierde todo lo que tiene a mano. O sea, se le caen de las manos las cosas. Se le olvidan. Ok. Y enfermedad de los vasos, dijo que es para intentar ayudarlo. Ok, sí, muy probablemente, obviamente es un poco difícil a través de este medio y de todo, como hay pacientes que pudieron haber tenido, sobre todo el paciente que ha tenido la presión alta por mucho tiempo, sobre todo en adultos mayores, pueden desarrollar a veces microinfartos o pequeñas lesiones en los vasos sanguíneos más profundos, y esto puede llevar a generar trastornos en la memoria, en el comportamiento, en algunas de las funciones, llegar incluso a un grado tan extremo como es lo que llamamos demencia vascular, que es un trastorno ya por microinfartos progresivos a nivel de lo que son las áreas que tienen que ver con el aprendizaje, y la persona puede llegar a hacer una demencia muy severa. En este caso particular, los tratamientos se usan de manera preventiva. No sé en este caso cuáles serán todos los factores de riesgo del señor que está haciendo la pregunta, pero lo que sí es importante es que siempre bajo el control preventivo, con el médico que lleva el caso de él, es importante informarse cuáles son los medicamentos que necesita y cuáles son los medicamentos no necesita, porque no necesariamente todo caso es igual. Hay algunos pacientes en los que hay que individualizar el tratamiento y hay que saber qué es lo que vamos a dejar. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial. La gente empezó a llamar ahorita abrimos la línea porque necesito llegar a otra parte de la entrevista. Más adelante, eso sí, a las personas que llamen, vamos a recibir todas las llamadas que ingresen, por supuesto, pero hay un detalle. Es imposible para el doctor y para cualquier doctor
generar un diagnóstico al aire con datos que le den. Entonces, intentemos de aprovechar experiencias justamente para preguntarle al doctor, pero por supuesto yo jamás lo voy a comprometer a generar casi un cuasi diagnóstico al aire sobre algún tema en específico. Son las 2:41, dice 74, buenas tardes, excelente información. No sé si ya abordaron el tema de atención inmediata mientras se traslada al paciente al centro médico. Ya lo vamos a abordar, vamos a la pausa. Son las 2:41, regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:46 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices hoy con el doctor Miguel Barbosa, hablando sobre derrames o eventos cerebrovasculares. Doctor Juan Carlos Sánchez dice que hace 7 años su papá sufrió una isquemia temporal. Entró al hospital de Heredia, pero lo clasificaron como no emergencia porque entró caminando. Sin embargo, el papá de Juan Carlos no hablaba ni obedecía instrucciones, pero caminaba. Y él intentó convencer a los médicos de que era una situación de emergencia, pero reaccionaron muy lento. Por supuesto no busco que califique a los colegas del hospital de Heredia, sino más o menos qué podría haber pasado aquí que confunde un poco. Bueno, sí, obviamente, insisto, cada caso es diferente, cada situación es diferente y no puedo tampoco decir que a veces sucede, que se atrasa el diagnóstico, que el servicio de emergencia está muy lleno, que pueden haber miles de situaciones asociadas. Esto, digamos, no, lo que quiero es que sepamos que nos guiamos por lineamientos internacionales en el manejo de los pacientes, lineamientos que están evidenciados ya por suficiente información médica que categoriza qué es lo que hacemos. Estos pacientes en los cuales se sospecha que tuvo una isquemia cerebral transitoria o un déficit transitorio, como nos está contando el señor, se consideran que son de emergencia. Obviamente, si nos ponemos a categorizar, si este señor llega a emergencia, si llega un paciente baleado, desangrándose, pues el paciente desangrado o baleándose va a pasar primero que este señor. Pero este paciente sí tiene que ser evaluado en las primeras 24 horas para clasificar cuáles son los factores de riesgo que tiene y qué cosas se pueden hacer. Y si el paciente se considera que está estable, dependiendo a las escalas de riesgo que nosotros aplicamos, se podría transferir posteriormente a seguir su control en la consulta externa, de acuerdo a los criterios que se apliquen cuando se valore el paciente. Insisto que cada caso es diferente, no es lo mismo las isquemias, aplicamos algunas escalas y hay algunas isquemias que dan un muy alto riesgo y las dejamos internadas por 24 a 48 horas. Y otras son de muy bajo riesgo y las mandamos a la consulta para verlas pronto, en los siguientes días. Entonces, esto va a depender mucho de cada paciente. Doctor, uno de los síntomas es el dolor de cabeza. Ok, el dolor de cabeza es un tema, digamos, casi que para hablarlo hasta en un programa, si es el caso, pero el dolor de cabeza usualmente, si nos ponemos a categorizar como dato clínico usual de un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico, no es lo más usual, no es lo más frecuente. Ahora, algunos subtipos de eventos hemorrágicos, específicamente la ruptura de un aneurisma, sí puede manifestarse con un dolor de cabeza severísimo, el peor dolor de cabeza que la persona ha tenido. Pero esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es que cualquier dolor de cabeza es igual a un derrame, no, realmente son características muy particulares. Es un dolor de cabeza severísimo que puede incluso hacer que la persona altere el estado de conciencia, que puede dejar de hablar, dejar de moverse y que eventualmente cuando se hace la valoración en el servicio de emergencia se encuentran otros signos clínicos que nos hacen pensar que ese dolor de cabeza es completamente atípico. Okay. Para la gente que nos está llamando, ya casi, un momentito por favor, pero falta un corte. Falta un corte, ¿verdad? Ok. A la gente que nos está llamando, ya casi. Es que hay una estrategia que se llama camaleón. A esto quería llegar con toda la introducción que hicimos al programa. Primero me llamó la atención, por supuesto, el nombre. ¿Por qué se llama camaleón? Sí, es toda una estrategia educativa. Y es una estrategia educativa que la llevamos y la proyectamos para el pueblo costarricense. Y no crean, como estrategia funcionó muy bien para Costa Rica y funcionó también para Costa Rica, que ya se proyectó afuera de Costa Rica. Ahorita les voy a explicar un poco todo lo que se ha trabajado. La esencia de la estrategia camaleón, que dichosamente la Caja Costarricense de Seguro Social nos apoyó para poder proyectar en la fase inicial de esta campaña, es darle a las personas un acrónimo, una palabra que pueda englobar los principales síntomas de un infarto cerebral temprano para consultar.
Y esto viene a raíz de algunas estrategias que se han hecho en otros países del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, donde se han usado ese tipo de trucos, por decirlo así, de apoyos para que la gente pueda identificar con palabras muy sencillas qué está pasando y recordar que eso que está pasando puede ser un infarto cerebral. Camaleón viene básicamente de la unión de las primeras palabras con las cuales uno puede identificar un infarto cerebral. Entonces, si lo dividimos en un juego de 4 palabras, la primera CA de camaleón implica cara, o sea que hay una asimetría, una debilidad en la mitad de la cara. Uno ve la caída de una de las partes de la cara. La caída de una de las 2 partes de la cara, exactamente. Cuando usted le dice a la persona que sonría, hay una parte que se levanta y la otra que no se levanta, por ejemplo. ¿Okay? El segundo juego... Ese es el CA, la primera sílaba. CA, exactamente, la primera sílaba. Después, la segunda sílaba, que es MA, implica mano, y es una forma de acordarse que la mano o el brazo y eventualmente también la pierna está débil, o sea, a la persona le cuesta levantarlo. Usted le pide que levante las manos y ve que una cae y la otra se mantiene en el aire, ¿ok? ¿Debería ser del mismo lugar donde estamos notando la caída de la cara? Usualmente es del mismo lugar donde estamos notando la debilidad de la cara. Okay. Ahora, no necesariamente ocurren las dos cosas, puede ocurrir una o la otra, o las dos juntas al mismo tiempo. Okay. Ahí tenemos K y MA. Ajá, exactamente. La segunda sílaba, LE, de lenguaje, quiere decir que hay alteraciones súbitas en el lenguaje. La persona lo que dice no se le entiende, o la persona no comprende lo que ustedes le dicen. O sea, hay alguna alteración en el lenguaje y la persona no puede integrarlo adecuadamente. Doctor, déjeme nada más. Tuve hace años un compañero que tenía epilepsia. Y yo recuerdo que cuando lo atendíamos aquí en la radio, los instantes después del ataque de epilepsia, cuando se calmaba, tenía un fuerte problema de lenguaje. Es decir, nosotros no le entendíamos qué era lo que nos quería decir, y en algunas ocasiones él no entendía lo que nosotros le estábamos diciendo en, no sé, los 10 minutos siguientes al ataque de epilepsia. Si hay gente que conoce a personas con epilepsia, seguramente les pasará. Esto es más o menos así, que usted no entiende simplemente lo que están diciéndolo. Sí, bueno, existe todo un tema de cosas que se pueden parecer a un infarto cerebral, y por eso es importante consultar en el servicio de emergencias, porque es ahí donde uno hace el diagnóstico diferencial. Donde no se batea. Exactamente. Entonces, hay algunas crisis convulsivas que se pueden parecer a un infarto cerebral, incluso pueden hacer que una persona deje de mover la mitad del cuerpo o que tenga trastornos del lenguaje, pero usualmente algunas cosas que se ven en la evolución del paciente nos hace pensar que fue una crisis convulsiva. Claro, no, yo no lo decía por comparar, digamos, la crisis convulsiva con el derrame, sino porque, la gente con epilepsia, no hay que salir corriendo al hospital, hay gente que vive con epilepsia, entonces es más común que alguno de nosotros en general haya visto a una persona con un ataque de epilepsia y después note ese trastorno en el lenguaje. Existe la posibilidad, sí, claro, y pues obviamente hay algunos, cuando ya hablamos y educamos al paciente con epilepsia, que es otro tema, hay algunos signos que uno le habla al paciente epiléptico para decirle, no, vea, si pasa esto dentro de sus convulsiones, o a la familia del paciente, entonces ya esto sí puede ser un motivo de consulta. La mayoría de las convulsiones son de corta duración, casi que de minutos o menos de un minuto, sí. Entonces se manejan en la casa y pues listo, no pasa nada más que hay que ajustar los medicamentos y todo lo demás, pero esto es diferente de acuerdo a cada paciente. Okay. O sea, si es la primera crisis convulsiva, sí hay que consultar el servicio de emergencias, y hay otras cosas relacionadas con la epilepsia en general. Regreso a camaleón. K, cara, MA, mano, LE, lenguaje, darle on al teléfono, o sea, prender rápido el teléfono o activar rápido el teléfono para llamar al servicio de emergencias o a algún servicio que pueda traer lo más pronto posible al paciente para que se pueda rápidamente clasificar. Doctor, nos preguntan voy a guardar la pregunta para ahorita. Camaleón es para educar a la población. Esto ha generado, usted me dijo que durante los últimos 5 años han notado que más gente llega a tiempo a los servicios de emergencia. Tiene que ver con lograr determinar estos síntomas y acudir rápidamente al 911 o salir corriendo para el hospital. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen con esto? ¿Ponen videos? ¿Le dicen a la gente? ¿Hay papeles pegados en los hospitales? Uh-huh. ¿Cómo logran darlo a conocer a la población? El año pasado, en el 2014, se lanzó formalmente la campaña a través de la Caja Costarricense de Seguro Social a la luz del Día Internacional del Infarto Cerebral, que es el 29 de octubre. Se hizo una campaña en medios
que la Seguridad Social tiene a través de su red social, a través de su página de Facebook, de Twitter. Se colocó por un tiempo corto con algunas de las cadenas de cines que nos ayudaron muy amablemente en pasarnos los cortos antes de las películas. Se me hizo material impreso que se distribuyó en los hospitales y en algunos de los centros de consulta externa, algunas también, algunos programas de radio donde se manifestó un poco esto, y a raíz de esto, con esta fase inicial de divulgación de la información, se ha venido tratando de trabajar algo tan sencillo como pasárselo a un amigo, que se lo pase a otro amigo, pasarlo por WhatsApp. O sea, son cosas muy sencillas de difusión que se han hecho en el país. Con esto se propuso como estrategia a la Organización Mundial de Stroke, que es toda una instancia que se dedica a lo que es la prevención, educación en enfermedad cerebrovascular en todo el mundo, y ellos dieron el aval de que es una campaña reconocida a nivel mundial para educación en población hispanoparlante, o sea, para los que hablamos en español, tanto así que posteriormente otros países se han interesado y se han acercado, y pues ya en México se está empezando a utilizar la estrategia Camaleón. Incluso se comparó con una estrategia mexicana que ellos están utilizando, y la estrategia Camaleón tuvo más éxito en llevar el mensaje. Y posteriormente, recientemente, con una iniciativa y una cooperación que se hizo con la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular, la estrategia se está extendiendo a todo lo que es Centroamérica y Suramérica. Entonces, ya este mensaje, que tiene mucho sentido para la población de habla hispana, está generando, digamos, un impacto para que se puedan identificar. Ok, acuérdense de Camaleón, que por cierto no tiene que cumplir los 3 síntomas. Con uno de los 3. Con uno de los 3 es suficiente para consultar a Es decir, no es cara y mano y lenguaje, sino cara o mano o lenguaje. Cualquiera de los 3, hay que prender el teléfono y llamar al 911. Exactamente. Doctor, son las 2:56. Déjenme ir a la segunda pausa comercial. Y ahora sí, cuando regresemos, tienen habilitado a partir de ese momento el 905-222-0000, 905-222-0000, nuestras redes sociales, @monumentalcr en Twitter, Noticias Monumental en Facebook. Son las 2:56. Ya volvemos. De la tarde con 1 minuto. El doctor Miguel Barbosa está con nosotros hoy, es especialista en neurología del Hospital Calderón Guardia, hablándonos sobre la estrategia Camaleón, que tiene que ver con la atención rápida de los eventos cerebrovasculares. Bueno, ya están ingresando al 905-222-0000. Juan Carlos Sánchez nos está enviando una imagen de Camaleón, de la campaña Camaleón. Mario Díaz le dice, doctor, que su papá murió de una secuencia de 3 derrames en el lapso de 1 año. ¿Qué probabilidad hay de que los hijos tengamos uno? Sí, como le digo, es un poco complejo, ¿verdad? Porque cada caso es individual. Hay que ver mucho los factores de riesgo, la edad que tenía el señor, y todos los factores que se dieron secundarios a esto. Por ejemplo, hay personas que pueden tener más riesgo si tienen arritmias en el corazón que produzca coágulos frecuentes, entonces hace que esas condiciones puedan aumentar la probabilidad de tener más eventos. Entonces, la carga de herencia o la carga genética está bien establecida para lo que son los factores crónicos. O sea, si mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo eran hipertensos, pues yo tengo una carga genética donde me aumenta el riesgo de ser hipertenso. Pero si yo tengo los cuidados adecuados de dieta, ejercicio y estarme chequeando adecuadamente la presión a partir de los 40, 50 años, ese impacto se puede disminuir. Entonces, más que identificar si yo voy a tener o no el derrame cerebral, lo que tengo que buscar es cuidar aquellos factores que me pueden predisponer a un infarto cerebral. 74 le pregunta en Twitter, cuando un paciente sufre un AVC o AVC y está inconsciente, ¿se puede realizar alguna maniobra mientras se traslada al centro médico? Lo más importante es el llamado al servicio de emergencias, ya que ellos son los capacitados en definir qué tipo de maniobras hay que hacer, porque algunos infartos cerebrales pueden llegar a ser tan severos como llegar a producir un paro cardiorrespiratorio, y en ese caso el paciente lo que amerita son maniobras de resucitación, sí. Y ya es en ese caso que los profesionales del área, en este caso el personal de atención médica prehospitalaria, son los adecuados para hacer este tipo de maniobras y decidir todo el resto de las cosas. Doctor, ¿puede haber accidentes o eventos cerebrovasculares que generen la pérdida de la conciencia inmediata? Sí, claro que sí. Siempre que una persona pierde, evidentemente cuando una persona pierde la conciencia, usted no puede pedirle que sonríe a ver si se le cayó o verlo del brazo. ¿Cuál es la recomendación? Cuando una persona pierde el sentido, ¿siempre hay que llamar al 911? Sí, llamar.
Algo pasó, exactamente. Algo pasó. Si la recuperación del estado de conciencia es inmediata o a los segundos, pues ya se le podrá preguntar a la persona a evaluar. Pero si la persona pierde la conciencia y no responde, eso ya es, en las redes, digamos así, de atención de urgencia, un signo temprano para llamar lo más pronto posible al servicio de emergencias. Nos preguntan también qué tan importante es activar la posibilidad de que caminen los pacientes después de que han padecido un derrame cerebral, si el grado de derrame por supuesto lo permite, para evitar una parálisis mayor. La terapia física, la rehabilitación es fundamental. O sea, ya es otro tema también hablar de la recuperación de un infarto, un evento cerebrovascular, pero es fundamental. Caminar es solo una de las estrategias que se utiliza en la terapia física. Entonces sí, definitivamente todo el trabajo que hace el grupo de trabajo de fisiatría, de los rehabilitadores o los técnicos en terapia física, etcétera, todo este grupo de personas súper importantes en este proceso secundario es fundamental. Y es de las cosas que más puede ayudar a evitar secuelas y a mejorar la capacidad de que la persona retorne al cierto porcentaje de su funcionalidad previa. 3 de la tarde con 5 minutos. Vamos a la línea telefónica 905-222-0000. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes, caballero. ¿Con quién hablo? Habla Jorge Luis Villalobos Arce. Don José Luis, ¿de dónde nos llama? De Alajuela. De Alajuela. Adelante con su consulta, por favor. Es que yo padezco de Parkinson. Sí, señor. Y a mí, yo tengo como 2 años de padecer de eso, pero ha consultado con muchos doctores y me dan una pastillita chiquitica y una más grande que no me acuerdo el nombre de las pastillas. Pero no ha tenido mejoría en eso. Mientras se me mueve la mano, yo muevo un dedo así, a mí se me quita eso. Cuando yo tengo nervios, me ataca más el Parkinson en las manos. A ver si le puede hacer una pregunta al doctor. Gracias, caballero. Sí, muchas gracias. Bueno, el Parkinson digamos, no es tal vez el tema que estamos conversando. Uh-huh. Lo más importante en este caso, que sí, tal vez lo que sí puedo decir es que es una enfermedad que es progresiva, o sea, es un trastorno del movimiento progresivo. Es muy importante que él tenga un control adecuado con el neurólogo o los médicos que lo están viendo para identificar si la terapia que le está usando está respondiendo bien o si hay que hacer ajustes, porque hay diferentes opciones de tratamiento que se pueden utilizar de acuerdo al estadio de cada paciente. Entonces es muy importante que él se mantenga siempre en contacto con sus médicos tratantes para ver esa parte. 74 dice en Twitter, el problema de llamar al 911 es por el tiempo de llegada de la ambulancia, ya que en ese momento el tiempo vale oro para recibir atención inmediata. Entonces lo que está preguntando es si hay alguna maniobra que pueda hacer una persona común y corriente mientras espera la llegada de los paramédicos. Realmente no, realmente lo que hay que hacer es identificar y trasladar, o sea, en esencia es eso. Ponerse a hacer cosas como darle pastillas o medicamentos. No sabemos si el paciente está en capacidad para tragar, porque hay algunos infartos cerebrales que pueden generar trastornos en la deglución, y entonces le puede costar tragar, o ponerle, digamos, algún medicamento debajo de la lengua, o bajarle la presión, que es algo que usualmente la gente pues, a veces puede pensar que puede ser útil, más bien puede ser perjudicial. Entonces, en este caso debe reservar el manejo agudo a los profesionales del área de la salud para poder evitar alguna cosa que puede más bien poner en riesgo a la persona. Y en ese sentido, pues otra opción, dependiendo mucho de la condición del paciente, el tiempo de traslado y todo lo demás, pues hay personas que también trasladan ellos con sus propios medios al paciente y lo llevan rápido al servicio de emergencias, ¿verdad? Que sí, claro. Obviamente va a depender mucho de la capacidad que tengan los servicios de transporte, que sabemos que también trabajan mucho y a veces están muy saturados. 3:07, vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Esteban Figuls. Don Esteban, bienvenido. ¿De dónde nos llama? De Moravia. Adelante, por favor. Bueno, primeramente un gran placer. Gracias, don Esteban. Sí. El tema referente a lo siguiente, que ya yo hice la consulta en la cabina y el señor ya adelantó algo. Sí, señor. Se refiere a una enfermedad que tengo que se llama enfermedad de los pequeños vasos. Estoy perdiendo esta enfermedad, estoy perdiendo la parte cognitiva. Estoy cruzando calles. Se ha hecho muy problemático el asunto para mí. Uh-huh. Demasiado. Pierdo cosas. Generalmente las primeras, acciones que yo hago, se me olvidan. Si ando un celular en la mano, tal vez voy a comprar algo y lo pongo por ahí y se me olvida. Así he perdido billeteras, he perdido todo, y me preocupa mucho también que estoy pasando calles sin fijarme.
como que me voy a otro mundo. En resumen, enfermedad de los pequeños vasos, me examinaron mediante una resonancia magnética que aquí la tengo en la mano, pero para no hacerla muy larga porque tiene mucha reacción, el doctor ya sabe cómo es el asunto, únicamente me dijeron tome aspirinas, aquí las tengo en la mano, de 100 miligramos, y luego unas pastillas Epival. Se me ha acentuado también, don Randall, una tremenda a través de los años parálisis facial. En este momento estoy hablando no con mi voz, sino porque tengo la boca torcida. En octubre me cogió 2 parálisis faciales, una seguida a la otra, totalmente desfigurada la cara, y ya a través de más o menos del año, más o menos como el año 90 por ahí, se me vinieron parálisis también consecutivas, rutinarias, más o menos de un año a otro, y ya llevo 6. Eso me ha pasado, don Randall. Yo estoy sumamente preocupado por mi salud, porque prácticamente llega uno, don Randall, a estar como impedido, porque todo se le olvida. Y era que el problema más grande. No, don Esteban, muchas gracias más bien por plantearnos la consulta y llamarnos. Doctor, ¿en qué podemos ayudar a don Esteban? Sí, bueno, obviamente, vuelvo a lo mismo, obviamente cada caso hay que verlo en el contexto, en la evolución y muchas cosas. El problema de la enfermedad de pequeño vaso en general, o los microinfartos cerebrales, es que muchas veces llegamos tarde, o sea, llegamos tarde al diagnóstico, porque cuando se dan las lesiones ya han pasado a veces hasta 10, 15 años donde se han venido dando estos procesos, porque muchas veces son subclínicos, o sea, no dan síntomas. En ese sentido, por eso la enfermedad de pequeño vaso usualmente está muy asociada a la presión alta, al azúcar alta, a los trastornos de colesterol, porque van produciendo estos microinfartitos en las regiones más profundas del cerebro que se van acumulando poco a poco. Desgraciadamente no podemos revertir el daño que ya se generó en el cerebro, o sea, no podemos hacer que el cerebro vuelva a regenerarse, por decirlo así. Podemos tratar de evitar que siga progresando con todas las medidas que llamamos de prevención secundaria, o sea, controlándole la presión, el azúcar, el colesterol, buscando tratamientos preventivos como la aspirina, que evita que se sigan formando coagulitos pequeños, y tal vez, de acuerdo a la evolución del paciente, de acuerdo a cómo ha seguido progresando, algunas terapias que llamamos terapias de estimulación cognitiva, para mejorar o para estimular la parte de memoria, para estimular la parte del lenguaje, para estimular la parte de la ejecución, de las prácticas de lo que la gente hacía anteriormente, son algunas de las cosas. Esto se tiene que hacer en conjunto con grupos de trabajo como por ejemplo terapia física, terapia ocupacional, geriatría, que tienen ya grupos de trabajo para ese tipo de condiciones. Entonces sí es muy importante que el manejo sea integral. Ok, 3 de la tarde con 11 minutos, vamos a la siguiente llamada, 3 con 12 ya. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Carlos. Don Carlos, ¿de dónde nos llama? De San Ramón, en realidad estoy en San Ramón. Yo soy de San José, pero estoy trabajando en San Ramón. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Quisiera hacerle una consulta al doctor. Yo padezco de presión alta controlada, ¿verdad? Tomo diariamente la atenolol, que es la que me controla la presión. A mí me hicieron un Holter por un problema de arritmia cardíaca. Sin embargo, la doctora, o el doctor, más bien la persona que me vio, el doctor sí me dice que no es preocupante. El Holter arrojó que cada cierto tiempo tengo una arritmia, pero dice que no es preocupante. También quería hacer una consulta, algo que me está preocupando un poquito, que cada cierto tiempo, cada 2, 3 meses, como que pierdo la noción del tiempo, como que mi mente se borra un poco por unos momentos. Sin embargo, yo estoy consciente de lo que pasa y vuelve, pero eso no es muy regular, es cada 3 meses, a veces más. Quisiera tal vez que me dieran un consejo, y además de que me explicara eso de la arritmia, que no me quedó muy claro por parte del cardiólogo. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. A usted, 3 con 13, doctor. Gracias. El término arritmia es amplio, en el sentido de que es básicamente un trastorno del ritmo. Y en ese sentido, el corazón tiene hay muchas variables de lo que llamamos una arritmia. Hay algunas arritmias que se consideran que son benignas, nada más como que el corazón late un poquito más lento o más rápido de lo usual, y hay otras que se consideran que son de alto riesgo. Para eso se usa el Holter, para clasificar el tipo de arritmia.
Hay algunas arritmias, como les digo, que al ser de bajo riesgo, lo que se hace es nada más se vigilan y no hay que hacer gran cosa. Las que se consideran de alto riesgo, como por ejemplo una de ellas se llama la fibrilación atrial, que esa puede producir coágulos que se dan para el cerebro, o o otro tipo de fibrilaciones ventriculares que tienen riesgo de trastornos a nivel del corazón, y bueno, esas ya sí ameritan un tratamiento adecuado e individualizado para ese tipo de arritmia. Lo importante es que, de acuerdo a la clasificación de lo que se vio en el reporte del Holter, los médicos pueden establecer cuál es el riesgo de esa arritmia y qué tratamiento hay que dar, que va desde nada hasta medicamentos específicos. Con lo otro que básicamente nos comentó el señor, es algo muy amplio, obviamente hay que verlo en el contexto del manejo de sus enfermedades y el médico tratante que lo ha seguido controlando todo lo demás para que él identifique si dentro de la valoración neurológica, del examen físico, hay algo que lo haga pensar en alguna anormalidad cerebral, como para que sea referido adecuadamente a un neurólogo si es del caso. Pero esto puede ser algo muy amplio, desde algunas personas que están sometidas a mucho estrés, a mucha tensión, a veces le puede generar trastornos en la capacidad de atención, en la capacidad de fijar recuerdos o de mantenerse adecuado en un ambiente específico, y puede ser la misma manifestación del estrés a cosas ya tan extremas como algunos tipos de crisis convulsivas que se pueden manifestar con cosas muy parecidas. Es muy amplio para conversarlo tal vez en este espacio, pero el punto es que lo más conveniente es que con su médico tratante él converse esto para ver dentro de qué se puede parecer estos síntomas y hacia dónde hay que dirigirlo. El estrés pues, podría ser un desencadenante de factores de riesgo que tengan que ver con los accidentes cerebrovasculares. Bueno, por ejemplo, si hablamos de la persona hipertensa, el hipertenso clásico que está pues con tratamiento y todo lo demás, ante un estrés muy extremo, ante una tensión muy intensa, ante una emoción muy fuerte, puede tener cambios súbitos en la presión arterial, y esos aumentos súbitos de la presión arterial sí pueden generar daño en los vasos sanguíneos, por lo cual es importante siempre tomarlo en cuenta. El estrés crónico también, en realidad hay estudios que han establecido el riesgo que sufre la persona que suma un estrés crónico, además de los factores de riesgo y los factores de vida no saludables, como el sedentarismo y todo esto, y estas personas sí tienen un riesgo mayor de presentar este tipo de enfermedad cerebrovascular. Entonces es algo que hay que trabajar como parte de los estilos de vida que tenemos, buscar soluciones para el estrés, cosas que nos puedan ayudar a relajarnos, a hacer actividad física, la parte espiritual, la parte emocional, porque esos son elementos que también son importantes para el cuidado de la vida diaria. Son las 3 de la tarde con 16 minutos. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Ok, vamos a la que sigue. 3:16. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, le habla Johnny, le llamo de Santa Bárbara de Heredia. Don Johnny, bienvenido, adelante por favor. Gracias, muy amable. Mire, le voy a dar un parámetro al doctor. En este preciso momento, bendito sea Dios que está este programa, don Randall, bendiciones para usted. Gracias, igualmente. Gracias. Soy un paciente de clínica del dolor y cuidados paliativos desde hace más de 15 años. Hace más de 30 años sufrí un accidente muy fuerte en el cual tuve una pérdida de conocimiento de 3 meses. Estuve entubado con traqueostomía. En este momento soy paciente de clínica del dolor y cuidados paliativos. Estoy pasando con una crisis de dolor. El doctor me va a entender de 1 a 10, estoy como en 10 elevado a la 10. Ya me he tomado mis medicamentos de base. Inclusive me apliqué una metadona. Es como un tipo de morfina, epival, amitriptilina, acetaminofén con codeína, Voltaren, y aún sigo. Yo soy de las personas que considero de que no se puede saturar el servicio de urgencias de una clínica, de un hospital. Entonces, la pregunta para el doctor es esta. ¿Qué considera, doctor, si yo en este momento duplico mi dosis de medicamentos? Porque cuando yo llego al servicio de urgencias lo que hacen es que me ponen cócteles IV. Entonces digo yo, antes de hacerme un cóctel, que me hagan un cóctel allá, podría hacerme un cóctel acá en la casa. Muchísimas gracias. Gracias, caballero, y saludos para usted, doctor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Desgraciadamente no es prudente generar recomendaciones de administración de medicamentos de casos que no estamos manejando y del cual no sabemos ni la evolución, ni tenemos tampoco los documentos como el expediente médico para saber cuál ha sido la condición ya de todo el tiempo que usted nos cuenta. Por lo que usted nos cuenta, y al estar en clínica del dolor, es entendible que sí tiene un dolor de difícil control y que ha sido ya pues valorado y manejado por muchas áreas.
Yo realmente lo que le recomiendo es siempre tener a mano el acceso a los servicios donde están sus médicos tratantes, porque ellos son los que lo pueden guiar a usted en cuándo subir la dosis, qué tanto subir la dosis, cuándo combinar medicamentos o cuándo hacer ajustes de medicamentos, porque ellos son los que llevan adecuadamente el control de sus récord médico, y eso es el que le va a dar el parámetro a uno para poder recomendar si hay que subir o no bajar las dosis de los medicamentos que está usando. Dice María Isabel Monge a través de Twitter: el doctor Barbosa es un excelente neurólogo, excelente entrevista y saludos. Gracias. 3:19, ok, a esa hora tengo que despedir aún con la canción después. Buenísimo. 3:19, vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Otra vez. 3:19. Vamos a ver, Marvin. Usted me dice. No me diga. No me diga lo que creo que pasó. ¿Se pegó la central? Bueno, resetemos la central, había muchas llamadas. Se nos llenó. Mientras tanto, dice Agustín en redes sociales: una persona en tratamiento por agrandamiento del corazón por presión alta, ¿es conveniente que haga ejercicio como caminar? Volvemos a lo mismo. La persona ideal para dar esta recomendación es el cardiólogo tratante, o el internista o el médico de base tratante, porque él es el que sabe qué tanta capacidad tiene el corazón para poder sacar la sangre, porque hay algunas personas que no están en capacidad. Existe todo un programa de rehabilitación para el paciente con insuficiencia cardíaca, y eso es algo que también parte del control de los médicos que llevan el manejo del paciente, en este caso, son los que recomiendan el tipo, la intensidad y la frecuencia de la actividad física. 3:20, ya reseteamos la central, ahora pueden llamar con toda confianza, 905-222-0000. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Patricia, buenas tardes. Doña Patricia, ¿cómo le va? Gracias, bien. Caballero, una pregunta. Sí. Un dolor de cabeza intenso por un mes. 5 veces ir a emergencias, te dan tramal, te mandan para la casa. Te da una convulsión, vas a emergencias, te mandan tramal, te vas para la casa. Te hacen 5 TAC donde están coleccionados. Pero como ya era tanto el asunto, entonces tuve que pagar un neurólogo aparte. Y él con solo verme dijo: tenés una trombosis cerebral. Entonces mi pregunta es esta: no entiendo cómo, porque luego yo hablé con un doctor y dijo que es cuestión de logística del hospital, porque con un TAC sin contraste no sale, pero tuvieron que hacer un TAC con contraste y ahí sí sale, pero nunca lo quisieron hacer por logística o no sé, por ciertas reglas que ellos manejan. Si a uno le vuelve a pasar eso, ¿cómo hace uno para pedirles a los doctores que pasen al siguiente nivel? Porque casi me matan solo por eso. Muchas gracias. Gracias, doña Patricia. Sí, muchas gracias. No, y lamento mucho lo que le pasó a doña Patricia. Obviamente, insisto, pues cada caso es individual el manejo, y no podemos generalizar, digamos, que una condición pasa en todos los casos. Obviamente la idea de hacer el adecuado manejo de cada paciente implica que los factores y los síntomas y los signos indican la enfermedad. Hay algunas veces que hay enfermedades en las cuales es muy difícil el diagnóstico. La trombosis venosa cerebral, de la cual no hablamos acá, es un trastorno en el cual se forman coágulos en las venas del cerebro, no en las arterias, que es lo que hemos hablado todo el rato, y puede generar una serie de síntomas que se pueden parecer a otras cosas diferentes a las clásicas que hablamos ahora. Entonces esta enfermedad particularmente es un reto diagnóstico, por ende no es fácil hacer el diagnóstico y implica muchas cosas. Cada caso, como les digo, tiene que ser valorado, y pues parte de la idea es que los servicios de la Caja, que tienen todo un grupo de trabajo, hay gente en los servicios de emergencias, ellos pueden lograr el apoyo con las áreas de especialidades que pueden también apoyar para hacer diagnósticos más complejos, porque eso ya está estructurado en la seguridad social. Doctor, un día de estos lo puedo invitar a otro programa a hablar de dolores de cabeza. Claro. Porque vamos a ocupar un programa entero para hablar de dolores de cabeza. 3 de la tarde, de dolores de cabeza de verdad, porque esta semana tenemos dolores de cabeza en política. 3:23. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Aló? Hola, buenas tardes, señora. ¿Cuál es su nombre? Eida. Adelante, por favor. Ajá. Quiero preguntarle al doctor que cuántos derrames cerebrales pueden dar, no más que nada infartos. ¿Cuántos infartos pueden darle a una persona? Si hay algunos límite.
Ok, muchas gracias por su consulta. Sí, claro, es una consulta bastante interesante y muy importante porque, digamos, va a depender mucho de la causa del infarto cerebral. Y estamos hablando de una persona que tiene lo que el señor hace un rato nos llamó, lo que llamamos enfermedad de pequeño vaso. Cada infartito que se da en esa enfermedad de pequeño vaso se va sumando poco a poco y pueden haber hasta cientos de lo que llamamos microinfartos. Ahora, pueden haber infartos más grandes que abarcan más zonas del cerebro más grandes que a veces pueden repetirse si la persona, por ejemplo, tiene alguna arritmia maligna, como la que preguntaba el otro señor que llamó, en la cual no se trató y se siguen formándose coágulos en el corazón que van al cerebro. Entonces, va a depender mucho de la causa que lleva a los infartos cerebrales para determinar cuántos puede tener una persona. Pero definitivamente sí pueden haber repetición de muchos en algunos casos. Doctor, regresándome un poco al inicio de la entrevista, usted nos habló de que el cerebro tiene 4 partes. Las 4 partes, anatómicamente, las 4 partes están regadas por arterias. Pero ¿hay alguna en particular de esas 4 partes donde un accidente cerebrovascular es complicadísimo, donde ustedes desean que no ocurra en esa parte del cerebro? Bueno, si se ocluye, por ejemplo, la arteria común que lleva sangre a toda la mitad, a toda la parte anterior del cerebro, que es la carótida, eso puede ser un infarto que afecta la mitad del cerebro, lo que llamamos un infarto hemisférico. Esos son son muy riesgosos y son de un pronóstico bastante difícil. O los infartos que se producen en el tallo cerebral, que es la parte más baja del cerebro, donde también están áreas que controlan la respiración y la frecuencia del corazón. Esos pueden ser infartos también de muy alto riesgo y que pueden llevar a que la persona fallezca. Claro, porque afectan directamente, por ejemplo, que el corazón pare de latir o que la persona pare de respirar. En esencia, un poco por ahí, sí. 3:25, creo que nos da chance para 1 o 2 llamadas más, así es que vamos con la llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, señor Randall, le agradezco mucho. Yo soy Elisandro. Don Elisandro, ¿de dónde nos llama? De aquí de Desamparados. Adelante con su consulta, por favor. Muchas gracias. Yo creo que una de las causas que lleva mucho a infartos o a derrames es el muchísimo esfuerzo. Una vez yo estuve manejando 600 kilómetros diarios y casi no dormía ni comía. Y hasta que un día, moviendo la cabeza, tanto como el borracho aún así, me metí a una sabaneta. Y bueno, cuando el organismo llama la atención hay que ponerle cuidado. Pero mi pregunta para el doctor, me dio un derrame que, bueno, me dejó sin poder hablar unas horas. Y bueno, he vuelto a la total normalidad, creo yo, y gracias a Dios. Entonces el sistema emocional sí, pues me ha afectado un poco porque estoy como muy sentimental. Y quizá usted sabe ya algo que pueda tomar con cierta permanencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Lisandro. Sí, gracias, don Lisandro. Bueno, es conveniente que el médico tratante suyo, que le ha llevado el caso y que ha seguido la evolución suya, usted le plantee esta duda, porque sí hay algunos medicamentos que se pueden utilizar para regular el estado de ánimo después de un derrame cerebral, de un infarto cerebral, porque sí existe, de hecho, cambios en el estado de ánimo que se pueden presentar. Pero hay que tomar en cuenta muchas cosas, que otros medicamentos toma, la edad, otros factores para saber que el medicamento que se le está indicando es el adecuado y que no se va a incurrir, digamos, en un problema por efectos adversos. Entonces sería conveniente que usted le trasladara esa duda a su médico tratante para que él lo pueda guiar, porque si hay antidepresivos, medicamentos que regulan el estado de ánimo que a veces se pueden utilizar. 3:27 p.m, no, ya no nos da chance de otra más. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted, y lo invitaré el otro mes para hablar sobre dolores de cabeza. Perfecto. 3:27, cuéntenos con cuál es la canción que escogió para irnos. Es una canción que en realidad el título tiene que ver mucho, sobre todo para aquellas personas que tuvieron un infarto cerebral y que tienen que reintegrarse a la vida diaria y que están en un proceso de rehabilitación, y de hecho el nombre se llama Volver a Comenzar. Entonces tiene como mucho sentido en el contexto de ponerle ganas a seguir, y seguir obviamente en lo que es la prevención de ese tipo de... Café Tacuba. Buenas tardes. Mañana a las 2, Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute en Washington estará con nosotros aquí en esta mesa hablando sobre las perspectivas de la campaña electoral. Feliz tarde. De los menores hasta los peores.